Transmite Canal 4. Canal 4. Circuito cerrado de televisión. Circuito cerrado de televisión. El Dorado. Misiones, República Argentina. Estimada audiencia del Canal 4, nuevamente estamos aquí, Lelo Reyes y yo, Roberto Gutiérrez, para presentar el último capítulo del barrio General Belgrano. Como se habrán dado cuenta, hemos presentado todas las imágenes y comentarios relativos a un solo barrio. Bueno, y hoy tenemos el placer de llegar a la parte que más teníamos deseo de expresarla, que era la parte de las pistas del barrio General Belgrano, que ahora justamente con Lelo vamos a tratar de mostrar lo que podamos. Así que, bueno, Lelo, seguimos enseguida. A la amable audiencia de este Canal 4, buenas tardes, una vez más estamos dispuestos a mostrar las cosas que eran de nuestro El Dorado antiguo, así que gracias una vez más por compartir con vos, Roberto, así que esperemos que sea el agrado de la audiencia numerosa que tiene este canal. Bueno, hechas entonces las presentaciones, vamos a comenzar con las primeras imágenes. Bueno, aquí hemos encontrado algunas propagandas sobre el barrio Belgrano. Fíjense, ¿no es cierto?, esa propaganda es del bar La Palma, barrio General Belgrano, kilómetro 8, Misiones, tertulias danzantes todos los domingos por la tarde, bebidas frescas, atención esmerada. Eso realmente es un documento histórico del barrio. Sí, porque la doña Palmira Carmona de Riquelme, era mucha gente se van a acordar bien de ella, pues muchos no le tenían en buen concepto. Ajá. Pero para mí ella tenía una parte secreta que era su generosidad en ayudar especialmente a las mujeradas, como vulgarmente se decía. Sí. Bueno, este aviso fue publicado, ¿no es cierto?, ahí por la década del 70 en el semanario Alto Paraná. Bueno, seguimos. Hay otro aviso que es de la Olería Mijailovich. También se hizo la publicación en el periódico Alto Paraná, donde ofrece ladrillos y materiales de construcción. Y ahí cuenta que en la obra de la Escuela 129 se usó los ladrillos de Mijailovich y Arturo Memel. Así es. Bueno, seguimos. Acá hay otra del escribano Miranda y de Alfonso Miranda, ¿no es cierto?, que era un profesional que tenía su buffet ahí en la calle Moreno y San Martín, ahí en esa esquina donde ahora actualmente está una bombería. Bueno, ahí él tenía su oficina y bueno, también hacía propaganda. Esta es una propaganda que hizo en el periódico Hogar y Selva. Y acá hay otra que esta silla es más nueva, ya tiene teléfono y todo. Esta es del amanecer, del autoservicio ahí en la calle Pucheta y San Martín. Ese era de los hermanos Chic, el amanecer. Bueno, seguimos entonces con la próxima. Bueno, y ahora sí entramos con la Escuela San Francisco. La Escuela San Francisco es una institución con orígenes muy humildes. Comenzó ahí en la zona donde está la iglesia ahora, ahí en sus primeros tiempos, porque resulta que
hasta ese momento el 100% de los chicos iban a la escuela 129. Y luego se vio la posibilidad de que se haga una escuela para los chicos no tengan que caminar hasta allá y que sea una escuela del barrio. Entonces comienza a funcionar el Instituto San Francisco un 29 de septiembre de 1974. Se inicia con 3 aulas primarias, 100 alumnos, y los docentes eran provenientes que estaban trabajando en Oleaginosa. Ahí vino como primer directora Ana Polós de Martínez, y el asesor tenía al padre Valdemar. En el año 1976 se amplían los grados y se consigue de primero a séptimo grado. La municipalidad dona el terreno y se consiguen los materiales, y con eso se hace la antigua construcción, la primera construcción de la escuela a través del operativo TOBA, que era un operativo que hizo el ejército acá en la zona del Alto Paraná, con soldados del ejército, donde se pusieron a hacer esta obra. Luego se jubila, en el año 1987 se jubila Ana Polós y asume la señora Nielsen, Anna Nielsen, y en el año 1992 se jubila ella y pasa a ser la directora la señora Gilda Sanabria, como consecuencia de la jubilación de la señora Nielsen. Bueno, y luego ya en el año 1998 se consigue la secundaria con el polimodal en la especialidad Economía y Gestión de las Organizaciones. Eso sería entonces los antecedentes así rápido de la Escuela San Francisco. Bueno, y acá hay otra imagen de una antigua foto, una de las primeras fotos donde se le ve justamente a Ana Polós con los chicos de tercer grado de la Escuela San Francisco. Bueno, y esta otra es una foto, ¿no es cierto?, donde se tomó en la calle 17 de octubre, la calle 17 de octubre, y se ve ya inclusive hay un chico que está sosteniendo ahí el cartel, yo me tomé el trabajo de ver, dice 4º grado. Los que están allí, les leo en forma rapidita nomás: Amalio, Aquino, Cañete, Alarcón, Boesín, Retamosa, Cuevas, Lemes, Moreno, Ramírez, López, González, Aquino, Norma, Noemí Pintos y las maestras Gertrudis y Ana. Esos son los que están en esta imagen del Colegio San Francisco. Bueno, acá hay otra imagen muy linda donde se los ve a los abanderados del Instituto San Francisco en una de las primeras participaciones de la institución en actos oficiales. Los 3 primeros que están ahí en esa imagen son de la Escuela San Francisco. Incluso se nota ahí en la bandera que tenía donde dice Instituto San Francisco. Esta sí que es una foto histórica también de la institución. Bueno, y acá hay otra foto de docentes. Yo la verdad que no pude conseguir todos los nombres, por eso no quiero dar alguna, pero así, abuelo de pájaro, veo que está la señora Lang y está la que era directora de la institución, ¿no es cierto?, es María Gilda Sanabria. Y bueno, las otras lamentablemente no. Son gente conocida, pero no recuerdo los apellidos. No sé si Lelo, vos conocés alguna otra ahí. La única que le reconozco creo que es doña Valentina de Alegre. Valentina de Alegre. Sí. Bueno. También hacía suplencia de otra. Bueno, seguimos entonces. Bueno, y esta es no es cualquier promoción, es la primer promoción de alumnos secundarios de la Escuela San Francisco graduados en Economía y Gestión de Organizaciones. Esta sí que es una foto histórica del año 2004. En ella están Carlas Cáceres, David Jazmín, Lorena Vargas, Roberto Acuña, Adriana Buc, Fabio Bon, Constancia Rivera, Leandro Sandrovich, Natalia Díaz, Germán Armoa, Teresa Alfonso, Juan Borja,
Liliana Vergara, Fabricio Gutiérrez, Karina Reicher, Hugo Brizuela, Claudia Colman, Silvio Jiménez, Lorena Cañete, Guillermo Faguada y Carolina Martínez. Entonces, esta fue la primera promoción del Instituto San Francisco de la Escuela Secundaria año 2004. Bueno, acá se ve otra imagen ya de las veladas que hacía el instituto, sobre todo a fin de año, ¿no es cierto? Y donde se ve a los alumnos de la escuela bailando tango. Hacían unos hermosos shows y bailaban con los compases del tango. Exactamente, entre ellos tenían un muy buen profesor que los enseñaba a bailar tango. Bueno, y esta otra, ¿se acuerdan? En la edición anterior les había comentado de que habíamos sacado la columna de básquetbol de la casa del señor Toledano. Bueno, esta es la columna instalada y esa inclusive se la inauguró en el año 2004. Se trajo un equipo acá del Club Tirica, jugó contra el Instituto San Francisco un partido inaugural de la cancha. Esa columna estuvo unos años ahí y en este momento se la corrió hacia la parte de atrás, se cambió de lugar la cancha de básquet. Pero esa es la historia de esta columna de básquetbol del instituto. Bueno, acá hay otra foto donde se lo ve ya a los alumnos participando de un desfile del 29 de septiembre en el kilómetro 9. Ya están con todos los atuendos que correspondían al actual. A los desfiles. Exactamente. Bueno, y esta es otra vista del Instituto San Francisco del año 2004, cuando todavía no tenía el actual tinglado que tiene, porque en esa zona actualmente está cubierta. Se hizo un hermoso tinglado, bueno, para que vean entonces cómo era antes de la realización de esta obra. Bueno, ahora vamos a comenzar con los personajes del barrio, con prescindencia de que había unos más queridos que otros, o quizás algunos nos podemos haber olvidado. Bueno, en definitiva, estos son los que nosotros hemos podido conseguir y al menos consideramos que fueron uno de los más populares. Acá hay uno que es Luis Luoski, que cuenta Luis Alberto Esquivel, de que era una persona que todo el día andaba con una carretilla, hacía mandados, él siempre llevaba cosas, traía todo lo que se podía imaginar, él llevaba trapos viejos, muebles, leñas, y cuando los chicos salían del colegio, él les llevaba a pasear con la carretilla. Fíjate vos, esto dice que fue Luis Losky. Bueno, otro personaje también que vos la conociste, Lelo, es la Itaria Hu, Sí. que era una persona muy solidaria y servicial del barrio Belgrano. Doña Juana, como le diría, el nombre de ella era Doña Juana Silva. También era de esas promotoras así de ayudar a las mujeradas, como vulgarmente uno dice. Y tenía un corazón de oro también. Claro, la gente siempre le veía lo malo nomás, pero como persona era muy bueno. Solidaria. Bueno, ¿sí? después otra persona también que fue muy conocida era Don López, que era el padre de Víctor, de Luis, de toda esa gente. Don López con su carro y sus caballos. Así él dice que era, él se encargaba de ir a la chacra, traían las mandioca. Y Don López iba a Santa Teresa, él salía a la madrugada en tiempo de época de sandía. De Santa Teresa traían el carro sandía, pero esas dulcísimas, y eran muy bien vendidas, digamos. Bueno, y acá hay otro que era Don Rivas, también, que él vendía leña, ¿no es cierto? Y lo hacía en un carro polaco. Sí. Y dice que era la diversión de los chicos, porque cuando él salía, hacía el recorrido de la venta de la leña, se llenaba de chicos. Sí. Dice que era una carroza de gurizadas, se les montaba en el carro. Este era otro personaje también del barrio. Acá
por ejemplo, que dice Don Suárez. Don Suárez, sí. Don Suárez falleció, le cuidaba a su mamá con 96 años, le traía en el brazo con un taxi, digamos, coche de alquiler, como se decía, y le cobraba su jubilación la mamá. Y él era sereno de Zettelman, Don Suárez. Y un día evitó que se reviente, estaban descargando nafta y cayó un rayo y prendió fuego ya. Y él estaba almorzando en el bar Machado, saltó la puerta y se fue y taponó. Sí. Bueno, otro personaje que es Don Kalinsky, que fue una persona que dice que vivía en la esquina de la canchita. Dice que era hincha fanático de Boca, y como en aquella época no había radio, no era todos los chicos que tenían acceso a la radio, entonces dice que él lo hacía escuchar en su casa. Pero ¿qué pasaba? Dice que venía bien la mano mientras iba ganando Boca. Cuando empezaba a perder Boca le echaba todo y cerraba la casa. Ese Kalinsky era empleado del correo. Bueno, de los primeros tiempos de los radiotelegrafistas. Kalinsky. Bueno, en la imagen anterior que recién pasamos al final, nos entretuvimos, era la foto de Chulebú, otro muchacho también que era, dice que tenía un carácter muy especial, pero yo lo he visto personalmente cuando fui a buscar a mi nieta a la escuela, que cuando él llegaba los chicos saltaban alrededor de él y jugaban, o sea que era una persona que... Sí, le festejaban siempre. Exactamente. Lo que sí me comentaron de que era muy fanático, él era paraguayo y era muy fanático liberal. Entonces dice que él veía algo rojo y quedaba loco. O por ejemplo pasaba una mujer con una prenda roja o algo así, empezaba a retarle, le decía un montón de cosas. Le insultaba. Porque él era muy fanático. Liberal. Sí, señor. Bueno, y ahora sí, otro personaje del barrio Belgrano es Pedro Miranda, ¿no es cierto?, alias Carbonilla. Carbonilla. Este sí que fue un personaje no solo del barrio Belgrano, sino que del Dorado. Del 9 también, el tiempo del básquet. Del básquet, sí, así señor. Efectivamente. Él vino para jugar básquet, ¿no es cierto? Vino él con su hermano Milé. Milé, sí, Miguel se llamaba. Sí, bueno, era una persona que por el tamaño, la altura que tenía, no era apto para jugar al básquet. Pero ¿qué pasaba? Era impresionante cómo embocaba. Una habilidad tenía para embocar, era muy rápido. Sí. Entonces era muy difícil. Ligerísimo era. Sí. Bueno, y era además era canchero. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, cobraba en el básquetbol de árbitro. Sí. Entonces él soplaba y nadie le hacía caso. Entonces la gente se solidarizaba con el árbitro. Fíjate que normalmente al árbitro todo el mundo le grita. Sí. Bueno, pero como no le hacían caso, entonces la gente él se hacía respetar a través del público. Exactamente. Porque si el jugador no hacía, el público empezaba a gritar y al final tenía que hacer la decisión que tomó. Era un personaje. Bueno, Carbonilla terminó sus días en el barrio Belgrano, víctima del alcohol que lo acompañó gran parte de su vida. Lamentablemente el alcohol... Alcohólico, sí señor. Terminó con sus días ahí en el barrio Belgrano. Bueno, otra persona también que no hace mucho nos ha dejado es Rubén Florentín, alias Mumú, que fue una persona también que siempre estuvo en la parte deportiva, de cualquier forma. Sí. Era un entusiasta del deporte. Yo lo he visto muchas veces en la cancha de básquet, pero no sabía realmente quién era. Sí, después me comentaron que en el fútbol era una persona que siempre estaba presente, especialmente en la cancha Estrella del Norte. Sí. ¿No era fanático de la Estrella del Norte. Yo no sé cómo él hacía, pero Estrella del Norte jugaba en la cancha Guaraní y él era uno de los primeros que estaba. Sí. Bueno, fíjate vos lo que fue Bueno, este fue otro personaje, ¿no es cierto? Sí. Bueno, seguimos entonces. Acá hay otra que es Doña Lorenzo. Sí. Lorenzo Garrido, ¿no es cierto? Que era una señora que dice que le buscaban para rezar el rosario en los velorios. Sí, sí. Era muy católico, ¿no es cierto? Muy devota, sí. Y bueno, y además era curandera. Ella le curaba el ojeo, el cambulleré, o a los jugadores antes de un desgarro, ella le curaba sin ningún problema. A los chicos, a los desgarros de los futbolistas y a los chicos se les daba vuelta al estómago, como le decían. Ah, la el leche. cambulleré. Sí,
el envase de la leche, digamos, de los bebés, sí. Bueno, seguimos. Bueno, acá sí otro personaje del barrio Belgrano, me refiero a Rudecindo Miranda, alias Neneco. Neneco, ¿no es cierto?, él fue un agente municipal, ¿no es cierto?, que se hizo famoso cuando vendía los famosos choripán ahí en el kilómetro 9. Sí. Se había hecho un carrito, ¿no es cierto?, donde tenía sus implementos para hacer el choripán. Sí. Pero lo más importante de su vida fue cuando se candidateó a intendente de Dorado. Que entonces, además de los choripán y todas esas cosas que tenía, se llenó de carteles su móvil, ¿no es cierto? Y lo gracioso de todo esto es de que él tenía un megáfono, pero ese megáfono lo hizo con un pedazo de lavarropas viejo que él tenía. Entonces, de esa forma, él hizo su campaña. Sí. Y el eslogan de él, vote a una persona humilde. Este va a ser el gobierno de los humildes, decía Neneco. Si habremos discutido de política con esto. Sí. Bueno, y ahora sí, otra persona que fue, yo creo que el barrio, no sé si sabrán más que yo, pero yo pienso que mucha gente no toma conciencia de quién fue esta persona para El Dorado. Me estoy refiriendo a Helmut Fendrich, que fue el primer o uno de los primeros fotógrafos que dejó su vida acá en El Dorado y fue el que sacó prácticamente, yo calculo que más del 50% con seguridad, de las fotos históricas que están en El Dorado, que se las podemos ver, hoy son hechas por Don Fendrich. Y era novedoso porque... Claro, para que tengan una idea, él tenía más vueltas para sacar una foto. Sí. Yo me acuerdo que estaba 10 minutos porque uno se reía porque el otro cerró los ojos. Sí. Bueno, él... Todos los detalles. Todos los detalles habido por haber él estaba. Y si tenía que subir arriba de un árbol, como en este caso, fíjate, está muy de traje y corbata el señor arriba de un árbol que saca una foto. Es increíble. Él solía sacar la foto en la cancha de la Picada 1, ahí en la cancha de la Liga, que decían, y él subía en uno de los gajos de los paraísos gigantes. Y él decía, hay olor a gol, y ahí él subía, ¿sí? Hay olor a gol, decía. Es muy ocurrente, pero muy buen profesional de su... Así es. De la fotografía. Bueno, y ahora sí, entramos en la parte más importante que acá mi amigo Lelo va a contar su experiencia porque él vivió, vos estuviste desde el año 46, quiere decir que señor. Viviste toda esta ola de pistas que tuvo el barrio Belgrano. Una información, el barrio Belgrano es el barrio que más pistas tuvo en todo El Dorado. Sí, no hay otro barrio del Dorado que alguno habría por 2 o 3 años y al lado nomás cerró fulano y habría la cantidad de pistas que tuvo. Y la primer pista de baile era una señora paraguaya, amiga de mi madre, doña Gregoria Roja. Gregoria Roja. Sí. Y ella empezó así como una prueba nomás. Y la gente le hacía chipas de almidón, empanada, la chipa de choclo, todo se vendía todo ahí. Sí, ella hacía, cocinaba también. También, y tenía gente que le traían ahí para la venta y vendían y cobraba su comisión. Y ella tenía algo parecido a ese, pero la trompeta más chico, ese era a manija, a cuerda, digamos. Bueno, yo le quiero, esta es hemos puesto esta vitrola, ¿no es cierto? Porque viene con una amplificación, porque tiene el amplificador ese que es una especie de una oreja que tiene ahí, donde, le explico rapidito, esto funcionaba a cuerda. O sea que había que saber... A manija, de pasito. A cuerda, ¿no es cierto? Y dar la cuerda para que se mantenga sentido la música, porque si no se apuraba mucho quedaba muy despacio cuando tenía poca cuerda moría el sonido. Y tenía que siempre dar manija constantemente. Exactamente, tenía que haber una persona exclusivamente dando cuerda a este artefacto. Otra cosa, un disco tenía una polca o un chamamé. El disco tenía 2 canciones. Y eran de grafito, ¿no? Eso se caía y echaba el disco. Sí, le lareaba fuerte en la mesa y se trincaba. Se rompía, Mi hermana era especialista en unir con la clara de huevo.
Ah, unían Sí. lo que se había roto. En un ratito ella lo Bueno, lograba. ahora estamos hablando de la pista Sí. de Primero era doña- yo quiero saber dónde estaba ubicada. Y cerca de más cerca de lo que es la sede social del Club Estrella del Norte ahora, porque ese camino era irregular. Claro, ahí, sí, era ahí al en el norte límite de los Opperman. Sí, sí. De- Sí, y ahí salía prácticamente enfrente de donde estaba la esquina ¿Y de cómo, la... y de la cómo sede se social. alumbraba ahí en la llegaba la noche y con qué se Petromás. con Petromax? Con Petromail y lámpara de tubo nomás. Aparecían en ese entonces los primeros Petromax. Ah. Pero la gente no sabía ocupar, no Claro, sabía que era usar. todo un arte saber prender la camisa, porque si no se rompía. Poner primero la camisa y mojarle bien con alcohol que prenda y ahí nomás bombearle que se infle ya. Además el hielo que era que prenda fuego, No, eso, es porque que sí, era sí. también problemático. Sí. Bueno, y después, ¿qué pasó con esta Y ella se fue de acá, se fue para el lado volvió a su Paraguay. Ella tenía parientes, creo que la madre anciana y volvió a su pueblo. Después, en el segundo que era pista de baile era el famoso El Sol Sale para Todos. Sí, bueno, pero tengo entendido que ella le vendió Después le cedió lugar a doña Cristina Almeida. Ajá. Y ella puso pista La Sirena. la sirena. Pero era más, no era tanto de polka y chamamé, sino Ya más era- moderno. ya era más moderna en Sí, esa época. Sí, Ajá. y tenía Bueno, más... Y decime, ¿ya tenían piso de tierra o piso de cemento? Sí, había... Los primeros tiempos era piso de tierra. Ajá, después Y ya se tenía que modernizó la baldear a la tardecita para que no levante polvo. Y después se hacía con cemento alisado. Claro. Sí. ¿Y te acordás el nombre de alguna de las orquestas que participaban ahí en esa... Y generalmente venían del DOF, porque allá estaban, sí. por ejemplo, venía Don Gauto, sí, Orquesta La Nena de Don Río, Ajá. eso era del 3, los hijos del Guarán Los hijos también. del Guarán. Yo he Sí, visto, es sí, una foto que normalmente actuaban ahí en el sí. kilómetro 8. Y don Gauto, don Donato Gauto, era los anteojos negros, se llamaba, de Pinares, ¿sí? De Pinares. Y Bueno, y después... después vino la pista San Antonio de Don Roa. Claro, pero antes me quiero referir acá, ya que estamos hablando de la vitrola. Después vinieron los famosos pick-up, ¿no es Sí, cierto? sí. Que era ya una cosa más moderna, que era A eléctrico, batería. A batería, Sí. y tenía una vez las bocinas de altoparlante. Sí, sí, Entonces sí. eso cambió totalmente. En eso le decían el picú. Claro, se escuchaba en toda la comarca, supongo. Sí, y hacía un baile de y una no- cuadra, no todo el barrio, sí, ponía volumen. Claro, Por sí, ejemplo, sí. cuando Don Esquivel iba a hacer propaganda por allá, escuchaba todo el barrio. Porque, Claro, sí. Y hacían también propaganda en los bailes, Y hoy después- gran baile en tal parte y así. Recuerdo que después aparecieron los famosos Wincos, ¿te acordás que ya venían Sí, con unos parlantes? ajá, Eso era sí. más doméstico, ya no era sí, tan ya para era pista. más calmo el ruido también. Claro, así es. Bueno, ahí está. Esa ¿ves? parte, bien. Ese Sí. es el pick-up, ¿no es Sí. cierto? Que ya cambió totalmente Sí, señor. el material de los discos. Y eso tenía en chiquito, mediano y grande, Exactamente. los discos. Eran sí. Los long play, como los dicen. long play eran Sí. los discos, después venían los de 78, Sí. porque también cambiaba la velocidad. Sí, Después sí, había sí. unos más chiquitos. Y tenía una palanquita de Sí. cambio así, Venían ¿sí? con tres velocidades, ¿no es cierto? Y los más chiquitos eran con 4 piezas. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? También tenía el brazo ese para poder apoyarlo sobre el disco que estaba Exactamente. girando permanentemente. Sí. Y ya que venían de metal eran los discos. Sí, ya sí, no eran sí. tan problemáticos la rotura de Sí, aguantaban más. aguantaba mucho Sí, más. señor. Bueno, ese sería entonces primero la vitrola Historia, sí. y después vino esto que también Vino esto, sí. bailaba. Y los pick-up también, Claro, el bueno, picú. seguimos con el Sol Sale para Todo, que esa es corresponde a esa imagen. Sí, ¿no? allá al fondo, casi sobre la calle Formosa, allá don Cecilio Duarte era el dueño. Ajá. Y después vino la pista Ahí San cerca del Antonio. Aserradero Bar. Ya cerca, sí. Claro, le aclaro que el Re- Aserradero Bar actualmente quedó fuera del barrio. Exactamente, Porque el sí. metro llega solo hasta la calle Formosa. Sí, y estaba la pista San Antonio de don Vidal Roa.
Decime esta, pero esta pista primero, decime cómo estaba hecha, tenía una empalizada, Sí, con los refugos se hacía, no había... Era muy o sea, precario. era costoso lo alambre de tejido todavía. Claro, ajá. Entonces hacían... A mí me comentaban que ahí se hacía de las reinas, se elegían las reinas barriales y Sí. de algún club de la zona también. Sí. Y a veces, por ejemplo, cuando iba a hacer una festividad de la colonia de acá, del Dorado, venían delegaciones del 2, del 11, del 10 también, o de la Villa Neno, y competían, pero también. en esos primeros tiempos vendían los votos. Ajá. Vendían los votos. Para ver las reinas que iban Sí, a sí, salir en el y eso plan. era para darle a la repartija el premio a las reinas y a todas las candidatas, digamos. Bueno, y hablando de reinas, ¿cómo era el comportamiento de la muchachada? ¿O había problemas? Y una vez sí, porque a veces era por un voto que no puede ser y ya se discutía a los sopapos limpios. Eso era como... Que era brava, sobre todo para la gente que no era del barrio. Claro. Como visitaba mucha gente de otros Venía lugares. una barra del DO, ahí venían en un camión de esos Diamond grande, lleno 50, 60 personas venían en un saque, todo parado, atado con piola nomás así. Venían a la pista. Sí, para venir, sí. Ay, Y se armaba la rosca. Me imagino. Y a partir del 56, que ya vino la seccional primera acá y tenía una camioneta Chevrolet. Y ahí, que más o menos ahí ya iba llevando todo. Sí, ¿no? sí. Qué vale. Amanecían en el... Bueno, y ahora sí, esta es el señor Vidal Roa. Don Vidal Roa con su Con esposa. su esposa, la Sí, madre sí. de Lupo. Exactamente, de Lupo, de Luis y como eran que fallecieron no hace mucho, se fue de nosotros también. Sí. Bueno, ellos tenían la pista San Antonio, ¿no es sí. cierto? Sí, porque tenía la pista grande, era una de las pistas más grandes y tenía más comodidad porque había bancos para sentarse. Ay, claro, era En los el sol bancos sale, largos esos donde se sentaban ahí. En el sol sale para todos, siempre la mitad de la gente estaban parados. Claro, pero acá ya era otra cosa. Sí, había más y comodidad. la pista era más grande, ya más mejor hecho con el cemento alisado, digamos. Pero es cierto también que en esta pista la gente se amontonaba para entrar ahí. Sí, hacían cola para entrar. Qué raro. Sí, y estaba San Antonio, la pista de San Antonio estaba casi pegado a lo que era el Instituto San Francisco, del límite del y la terreno. estructura que tenía era más o menos... Todo de madera, todo sí, madera. todo. Y tenía cerco de tabla, ya no era... no era la así gente no podía espiar por... Claro, ya les resultaba Sí, más complicado. Claro, tenía que quería entrar y pagar su entrada. Mirá. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, acá hay otra que es Doña Palmira. ¿Qué era Las Palmas? Era el aviso que habíamos No, pasado. esta es de pista La Yolanda. Sí. Bueno, Las Palmas. No. Cuando cerró Las Palmas vino pista La Yolanda. Vino pista La Yolanda. La Yolanda, sí. Bueno. Y esta señora era la dueña de la pista, pero vivían frente a frente de la calle, sobre la calle de 17 de octubre. de la 17 de octubre. Sí, ahí cerca de los López nomás del Y era distrito López. la competencia Sí, entonces también claro. entre ellos ahí. Sí. Pero y simultáneamente, ¿cuántas pistas llegaron a estar simultáneamente en el barrio? 3, 4 pistas. Sí, mínimo 3, que todos los sábados, no, porque había algunas pistas, los dueños el sábado de por medio, pero 3 pistas o 4 siempre había bailongo, especialmente cuando había pago de los tareferos, los hierbateros. Claro, sí. Ahí circulaba la moneda. Porque yo recuerdo que en esa época se estaba haciendo las plantaciones de pino. También. Allá en la zona de para el lado más allá del 60. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? Era prácticamente todo manual. Entonces, hasta la cosecha del pino, el pelar el pino se hacía con hacha. Todo con Entonces, ¿qué pasaba? así. Venían gente del Paraguay y venían detrás del trabajo. Sí. Y resulta que esa gente iba al monte y venían, qué sé yo, cada 20 días o cada... Sí, a lo 15 mejor días. estaba un mes entero. Claro. Y resulta que llegaba al pueblo
y le estaban esperando. Sí. Le sacaban hasta la gana de comer. Sí. Sí, porque realmente yo he conocido muchos muchachos que venían, se chupaban, se curvaban y resulta Ese, como contaba en su canción Luis Landricina, hubo pago en el obraje. Eso era así como él contaba del Chaco, así también era en el Barrio Belgrano. claro, venían con la desesperación Sí, de estar con nadar, mujeres, de refrescarse. Claro, y entonces caían en Sí, esa, señor. en esa trampa, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, y acá tenemos ya las otras pistas que hubo acá en el barrio, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, bueno, uno de los lugares donde se bailaba era así, esporádicamente en el Club Estrella del Norte. Sí. ¿No es cierto? También había varios hospedajes, ¿no? Bar nomás. y después en el venta Alba, de empanadas y choripán y esas cosas así. Sí. no, después hay varios hospedajes, sí, que es de El Alba, desde el Pilar Benítez. Sí, de Doña Pilar. Ese estaba ahora en la esquina donde tiene Ricardo Gómez su tapicería. Ajá. Ahí en esa esquina. Bueno, y acá está también doña Juana Silva, la Itariajú, Sí. ¿no es cierto? Que ella tenía un pequeño burdel ahí en el Sí, barrio. un burdelito cerrado también. Ajá. No todos entraban. Entraban los candidatos para las guainas. decía. Bueno, después había otro que era el bar La Guaireña. Sí. También eran todos pequeños establecimientos de donde básicamente se vendía bebida, ¿no es Sí, cierto? Era sí. el fuerte de... Era más eso, sí. ¿Quién más cajón de vino vendía? Claro, exactamente. Después había la pista Santa Marta también. que También, estuvo un sí. tiempo. Ese estuvo un tiempo nomás, 2 o 3 Ajá. años y después se fueron de ahí donde. Bueno, y acá yo también quiero, ahora algo que no tiene nada que ver con esto de las pistas, pero que la última vez me olvidé de mencionar de que el barrio Belgrano fue un barrio sumamente solidario. Vivían unidos para poder zafar de la desgracia que les tocaba vivir. No tenían infraestructura, no tenían comercio, no tenían nada, todos tenían que salir a buscar afuera. Todo al 9. Entonces- O enfrente del bar Merelli estaba don Jacobo Cheme, primo de los Cheme del 2. Pero ya no estaba en el barrio, estaba en No, otro claro, lugar. pero ese era el lugar más cerca, Claro. porque el resto tenía que ir al 9. No, y quiero, yo me había olvidado de mencionar la última vez de que hay una zona atrás de la escuela San Francisco. San Francisco, funcionaba una huerta comunitaria. Una huerta comunitaria que la había hecho don Toledano. Don Toledano. Don Toledano. Y me decían de que la gente iba y plantaba, don Toledano, él organizaba. Sí, sí. Él dirigía todo. Él dirigía todo. Y resulta que el cobro de cuando la gente iba a retirar era semilla. Entonces la persona que iba y se traía un poco de lechuga, lo que sea, tenía que llevar un paquetito de semillas para el poder trueque, sí. seguir manteniendo. Sí, señor. Fíjese el ingenio, ¿no?, de esta gente. Sí. Don Toledano Don era una Toledano, excelente persona. Realmente, y bueno, fíjate que él fue el que hizo el primer banco voluntario de dadores sangre, de sangre. sí. Es una persona que realmente vale la pena seguir mencionándolo. Bueno, estamos orgullosos de poder haber terminado poder haber terminado el querido Barrio Belgrano, a quien aprovecho la oportunidad para enviarle nuestro cordial saludo y respeto, y gracias a la deferencia que han tenido por ver, interiorizarse. A lo mejor ellos ya sabían todo esto, porque nosotros no trajimos nada nuevo. Claro. Simplemente estamos Contamos lo que sucedió. lo que sucedía o lo que nosotros creemos que Sí, sucedía, sí. ¿no es cierto? Así que bueno, eso sería el Barrio Belgrano. Bueno, ahora seguimos entonces con otras imágenes que hemos traído al efecto, que es la Estrella Misionera, primer supermercado que tuvo El Dorado ahí en el kilómetro 2, ¿no es cierto? Ese supermercado estaba, los dueños eran Juan Escala y Roberto Banzura, ¿no es cierto? Que el recuerdo que había, esta es la foto de la inauguración del Pero era una supermercado. sensación
Sí, era sí, toda la inauguración, porque nunca había un espacio así tan grande. Tan grande con tantas Sí. cosas. Yo me acuerdo que vi una foto ahí donde estaba el intendente Machado, estaba Sí. el Badaraco, estaba Sí. el jefe de correo, ¿te acuerdas de Solís? Don Solís, sí, Don Solís, había todo mucha esto. gente importante que fueron a Estaban la todos, inauguración. sí, en la inauguración de este supermercado. Yo no lo puedo ubicar bien, pero sé que estaba ahí cerca de la panadería Steph. Por ahí, En la ese misma lugar. línea estaba. En ¿sí? esa línea Sí, estaba sí. este supermercado. Bueno, y esta otra, realmente una foto que me encanta mucho porque se ha perdido una serie de cosas, ¿no es cierto?, con el paso del tiempo, que eran los famosos desfiles. Hay gente que no le gusta ver estos desfiles porque dice que era de reminiscencia de la guerra, de los militares y todas esas cosas, pero realmente era un poema verlo desfilar. Miren lo que eran los alumnos de la escuela de comercio. A mí la señora Sarita de Guimaraes nos enseñó y nos invitaba, vayan a los desfiles. Los desfiles, sí. No faltaba a los desfiles. Bueno, ahí uno se da cuenta lo que eran los alumnos de quinto año en la escuela de comercio. Eran gente adulta. Sí, Hay sí, uno el segundo que está ahí era Noblo, por ejemplo. Sí, Fíjate Noblo lo chico, que es el Noblo tipo. hijo. Sí, ahora es más grande que el director, vamos a decir. No, realmente fue una época muy linda. Actualmente pasó eso de la marcialidad para desfilar, ¿no es cierto? Pero antes había una pasión por el claro, estudio. ahora los chicos van saludando a los amigos, otros de la mano con una compañera. Y bueno, eso ya dejó de ser una cosa atractiva como fue en su momento. Sí, señor. Bueno, y acá hay otra foto, ¿no es cierto?, que es de la tienda La Pampa. Sí. Acá yo siempre hago la aclaración que mucha gente me dice, no, la tienda La Pampa no estaba en el kilómetro 11, estaban ahí en el 9 frente a Erickson. No, no es así. La primer tienda La Pampa comenzó allá en el kilómetro 11, frente a la casa de don Cayetano Sosa, ahí en el terreno de los Burjas. Sí. Bueno, ahí comenzó estas tiendas, ¿no es cierto?, que era de la familia Cabanes. Sí. Yo recuerdo que estaba don Cabane, que yo no me acuerdo del nombre de él, y además estaba el hermano, sí. Que era una persona chiquitita. Sí. No era enano, era una persona chiquita, ¿viste? Porque el enano tiene ciertas características. ¿Sabe cómo le llaman? Tibucho. Tibucho. Sí, bueno, Tibucho. Él era el cajero, ahí en la tienda esta. La caja a manija. Fíjate vos, sí. Para marcar lo que se va a cobrar. Claro, y es lo que están ahí en esta foto, fíjate, está Ladislao Secach, que fue eran todos un grupo, yo me acuerdo, eran todos amigos estos. Y él fue el que hizo luego la tienda La Unión. La Unión. Sí, señor. Ahí en la calle Córdoba. Y también trabajaba, era personal distinguido de don Juan Naikoski en Casa Colón. También. Sí. Él ahí. Y ahí está una de las verdes, Elisa Domingo. No, esa es Cristina. Cristina. La que está ahí es Cristina, que se casó luego con Emilio Fernández. Sí. Yo conozco a todo esto porque yo me vivía ahí cerquita, ¿viste? Sí, claro. Sí. Pero Tibucho era un personaje. ¿Cómo? ¿Sí? Tibucho, el cajero, era un personaje. Lo conocí de soltero todo esto. El otro es Hugo Pretzel, ¿no es cierto? Que también trabajaba con Don Cabane. Con don Cabane, ¿no es cierto? Realmente fue y el gerente de esta firma, porque tenía gerente también, fíjate toda la organización que tenía, era Adolfo Gurler. Don Adolfo Gurler. Que después, cuando se trasladaron al 9, él siguió siendo gerente. Y después... Y él era corresponsal de varias revistas de Europa. Claro, porque también. él era el cónsul suizo. Entonces, también, entonces recibió una era un hombre muy ocupado. Claro, exactamente. Y bueno, y después hasta que se fue a trabajar en la cooperativa como gerente. Sí, señor. Bueno, y esta otra imagen es del Hotel Budenberg, ¿no es cierto? Un hotel que estaba funcionando ahí donde... Bueno, esto después se quemó, ¿no es cierto? Cuando no hace tantos años. Y ese que se ve acá a la izquierda es la parte de abajo. Y ahí yo le ayudaba al señor don Anton
él picaba leña porque las cocinas andaban a leña, nomás no Sí, había gas. me doy cuenta por la cantidad de leña No, acumulada. y él cortaba así, y yo tenía que con carretilla especialmente guardar mucho cuando iba a llover, para que no se moje. Claro, para Sí, poder tener... y la señora de don Evald Budenberg, me daba un cuarto de torta que yo tenía porque del hotel ahí, que era para postre. Claro, Ese me daba y me ponía un montón de monedas así en el bolsillo. Ah, mira. Sí, mucho tiempo yo le ayudaba a Anton. Bueno, y esta otra es una orquesta que eran gente de la zona, ¿no es cierto? Sí, Eran sí, colonos, gente que se juntaban para divertirse. Y ya ese mismo local pasó a llamarse Salón Wessler, ¿no es cierto? Que fue de esa familia, que eran los pioneros que hacían... Formaban conjunto. Formaban conjuntos y Sí. bueno, se divertían ahí en esa... Sí. Realmente, fíjate que eran todos instrumentos de viento, en esa época no eran, fíjate ahí se ve gente que tiene el trombón, está con los tambores, redoblantes, por supuesto no se podía esperar otra cosa en esa época en cuanto a los sonidos, ¿no? Era una reunión social de cuando en cuando, sí, me pero imagino. después la gente fueron acostumbrándose. Ajá. De los que tocaban también así con instrumentos de viento eran los hermanos Scheller. Claro. Eran muchos. Ah, eran varios. Esos. Sí, eran muchos. Todos los Scheller y los de Tilo Diesel también. También, si lo dices. Don sí, Ernesto era el último que... Claro, y había uno que tocaba con una hoja de durazno, que ejecutaba en música con... Sí, hacía, él llevaba el compás con el palito de durazno. Sí, increíble. Sí, señor. Novedades. Bueno, esta es la tornería Tarnowski, cuando recién se instaló, porque don Tarnowski es originario de Apóstoles. Sí. Él vino de allá y se instaló más o menos por el año 54, 55, un día él me estaba contando su historia. Y se instaló ahí en la calle Suiza, al lado, en la casa esta era del Indio Encina. ¿No Sí, el Indio Encina, sí. El Indio Encina que tenía La taxi. chapista, sí. Exacto, Y tenía un después taller se ahí. mudó también atrás de Zetterman, mucho tiempo estaba ahí y volvió otra vez a su casa. Ajá. Ahora habitan ese lugar sus hijas. Ajá. Y era al lado de la casa del sordo Pérez, ¿te acordás? De Fidel Pérez, que trabajaba en la cooperativa. Sí, sí, sí. Bueno, sí. y ellos se instalaron allí y bueno, se ve que en esa época todavía en la parte de tornería no estaba muy desarrollado en la zona y él con la herramienta precaria que trajo, fíjate lo que era la herramienta de él, pero empezó a trabajar en maquinaria pesada. Sí, sí. Y eso fue lo que hacía falta, que vos no te olvides que en esa época se estaban en plena etapa los desmontes y la plantación del pino. Claro. Entonces las sí. rastras, Tarnowski, todos los Todo tenía, implementos sí. agrícolas. Mi compadre Merenda, que después el hijo quedó ahora ahí, él fue uno de los primeros soldadores también un tiempo, como eran de Apóstoles, Claro, amigos, sí. Claro, y después se trasladó, Tarnowski se trasladó acá en la zona del kilómetro 9, ya ahí... Sí, acá con cerca un hermoso de... local. Sí, ya, cerca de la calle San Luis. Exactamente. Bueno, esta otra casa, que a mí me da nostalgia verla, porque yo vivía ahí enfrente nomás. Esta es la casa de la familia Burkhardt, en el kilómetro 10. 10, sí. Una hermosa, hermosa casa. Fíjate lo que era Sí. esa construcción. Esa es la casa de los Fendrich, yo creo que eran al menos acá en la zona más... Don Bruno Burkhardt, él era... Zapatero. Zapatero. Te fabricaba también borcego. Sí, él fabricaba botas, Sí, fabricaba todas esas todo, cosas. sí. Y al lado también tenía fíjate que está en la otra zona, ahí también había un taller. No, y ese era la casa de Martín Burkhardt, del hermano, que era carpintero. Claro, el papá de Juancito Burkhardt. Ajá. Y ahora que vive todavía, la hija de Martín es la señora de Erhard, de Sebastián Erhard, y Carlito Burkhardt, que vive en Victoria. Claro, esta casa estaba ubicada Sí. en la intersección más o menos de la calle Prieto y San Martín. Ahora, ¿dónde está el semáforo? Claro, ¿dónde está el semáforo? Exactamente, Ahí sí. creo que de este lado de la calle se llama Pueyrredón, Sí. la que sube ¿cómo es? Ahí hacia la escuela normal. La normal, exactamente.
Bueno, seguimos. Bueno, esta era otra, las competencias pedestres que se hacían acá en El Dorado. Esta es la llegada de una carrera que se hizo desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 9, ¿no es cierto? Y ahí está llegando, ¿no es cierto?, Ciriaco Pereira, me dijeron que es el que viene corriendo ahí. Sí, sí, sí. Y los que están ahí, hay gente muy conocida que estaban controlando lo veo a uno de ellos, es el hermano de Máximo Creis. Sí, sí, Juan Creis. Claro, Juan. Después está allá Nolde, aquel que viene caminando con... Bubi Nolde. Bubi Nolde también estaba participando. Sí, no se perdían esas partes de deporte. Y el que está en ropa oscura, que le está aparentemente pasando algo, tocando, no sé, al corredor, es Minardel Molinero. Ah, sí, que era otro también deportista acá del Dorado. Sí. Bueno, seguimos. Y acá hay otra, ya donde también vienen, llegando uno de los atletas al kilómetro 9, ¿no es cierto? Ahí se ve el bar... el bar Machado. El bar Machado, era americano. Exactamente, sí. Pero lo llamativo, fíjate la cantidad de gente que había. Pero a veces hasta molestaba la llegada a los corredores, ¿sí? Y a veces venía Gendarmería a poner orden porque eran tan entusiastas porque había gente de los barrios del corredor que iba ganando, por ejemplo, y era una fiesta. Claro, un poquito más atrás del bar americano está la ferretería Brands, sí. Y un poquito más allá está la joyería Luxor. Exactamente, de Brickman, de Walter Brickman. De Walter Brickman. Sí, señor. Y más allá el correo. El correo, sí. Bueno, esta es otra imagen del puerto Pinares, Puerto Los Pinares, donde se ve los carriles de la Zorra. Este era un puerto muy particular. Tenía dos zorras que mientras una bajaba, la otra subía. Sí, sí. ¿No es cierto? Entonces estaba permanentemente subiendo. En movimiento, sí. Claro, ¿por qué? Porque venían los barcos, ¿no es cierto?, que traían cemento mucho y cargaban hierba. Claro, Hierba, sí. Entonces, ¿qué pasaba? Mientras estaban bajando el cemento, por el otro carril venía bajando la hierba. Sí, y por el otro lado subía lo que descargaban del barco. Sí, era un tome y traiga. Sí, exactamente. Sí. Bueno, y ese cartel era el que me acuerdo que había hecho Don Verón. El primer trabajo del Dorado dice que es El Dorado. Que hizo... Y allá al fondo se ve el galpón que era de la administración de puertos. Ah. Que ese después se desarmó y se usó los largueros para arreglar los puentes. Sí, y me acuerdo, Nené Julián decía, ¿con qué movían? ¿Con motorcito? No, dos tipos en cada rueda, a moque. Era hacer, claro, lentamente, y el cable de acero era gruesísimo. Era un cable enorme. Sí. Y bueno, ahí no se ve nomás, pero resulta que era los barcos que venían, parecía la avenida San Martín actual, sí, ¿no es cierto? Se veía 15, 20 barcos que estaban todos haciendo... Todo ahí, esperando que uno vaciaba, uno y cargaba y ya se iba. Cargar y descargar. Sí. Claro, no te olvides, era todo vía fluvial. Sí, todo. Es una Por locura. Eso siempre querían hacer el centro del Dorado en el 2. Claro. Y tenían su razón. Pero también es cierto que el Dorado, teniendo acá uno de los ríos más caudalosos del mundo, creo que el Paraná está en el tercer lugar, no se puede aprovechar eso y estamos transportando con transporte automotor, con los riesgos de accidente, el combustible que se gasta, todo. Porque legalmente a la vuelta de acá hacia Posada casi no gastaba mismo el combustible. Claro, porque era todo agua abajo. Sí, agua abajo, en la misma correntada del Paraná nomás. En ese sentido nosotros hemos dado un paso atrás con todo este problema de la utilización de los ríos. No nos despertamos. No nos despertamos, así es. Tal que hay en otros países que hacen desvíos, hacen... Todo, hasta de un arroyito hacen ocupan. diques para poder tener agua y poder transportar las cosas por agua. Y acá nosotros con el Paraná... Con la abundancia no usamos. De dejarlo para correr el agua y sacar algunos pescados. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, acá hay otro... qué buena está esta imagen. Esta es del Club Guaraní, que en su origen fue el Club... Forbe 8. La Forbe 8, sí, se llamaba. Pero
Roberto, este equipo la mitad era de Guaraní y la mitad eran los que trabajaban en la Ford, que jugaban el fútbol comercial, en la liga comercial. Sí, de entrada, acá lo veo a Saboredo, que es el primero que está, el primero de Cuclilla, ese trabajaba en el banco. Sí, y ahí está Kosiarki, Deli, Carvalho, Bueno, Luli. Mira, el primero que está parado ahí en la izquierda es Valenzuela. Era el cobrador de la Ford. Exactamente. Y después está otro... Martínez, el que está de bigote, que era el arquero, sí. También creo que trabajaba también ahí por el banco una época. No, y después se asoció con Pomaceba y eso. Estuvo con Pomaceba. Murió en un accidente contra un... Exactamente, ahí por Entre Ríos se fue y tuvo un accidente. Sí. Bueno, otro que está ahí es Gauto. Y el más petizo de Fonseca. Sí. Ramírez y el morocho que está inclinado, Ramírez. Y el que tiene la pelota es el hijo de Luli, que es Ricardo, Luli Pires Heidinger, que falleció el marido de Nenucha Duarte. Después ahí abajo entonces está Roberto Saboredo. Sí. Que yo llegué a jugar al básquet con él. Sí. Después está el Nono Korsiarki, sí. ¿verdad? Muy buen jugador de básquet también. Sí. Otro baluarte también tanto del básquet como del fútbol fue Derli Carvalho. Sí. Derli cuando era gurizote, como decía, jugaba en el básquet de Puerto Bember y yo en los campeonatos de Vita llegaron a jugar la final. La final, sí, señor. Él me contó un día, estuvimos charlando. Los halcones azules se llamaban. Exactamente, tenían el equipo de ellos se llamaba. Fue un gol de media cancha que hicieron en aquella época. Así es. Bueno, y después el último ahí está Nuni Heidinger, entre otros de los. Bueno, y acá hay una reunión, se ve que fue una fiesta donde estaban acá todos los bochos del Dorado, ¿no es cierto? Los maestros y los de gendarmería siempre. Exactamente, se juntaban. Bueno, y ahí lo que le veo es a Don Moro. ¿Te acordás, Moro, que tocaba muy bien el acordeón, el bandoneón? Sí. El acordeón a piano. Al lado de él, otra de las personas que está es Julio Argentino Agüero, ¿cierto? Que fue el primer director de la Juan Ángel Espinosa. Sí, no, pero el que me refiero a Agüero de la escuela 129. Él fue director y después abrió porque él era, creo que farmacéutico. Y además de ser maestro. El que está en el medio, me imagino que vos te has de acordar quién es. Espinosa. No, el que le sigue. Bueno, ese es mi padre. Don Leoncio. Sí, Don Leoncio Gutiérrez. Y los otros dos eran integrantes de gendarmería. El que está a la derecha es de mi padre, de Leoncio Gutiérrez, Porfirio Ríos. Era comandante de gendarmería y fue profesor de la Escuela de Comercio, fue mi profesor de Educación Física. Y después este otro muchacho también, el que está a la derecha, era un oficial de gendarmería, que el hijo fue en el Instituto Modelo Alto Paraná. No recuerdo en este momento el apellido de él. Si no me equivoco, era Albarracín. No, realmente no me acuerdo. Bueno, y acá hay otra imagen que la traje para que la gente vea que se utilizaban todo este tipo de instrumentos. Ahí se ve un gramófono que era que se usaban en las fiestas para poder. Ese era época de don Julio Schoenthal. Exactamente. Y él agasajaba a todos los colonos allá en el parque. Claro, porque Schoenthal hacía fiestas populares ahí con exactamente, no es que el aniversario del Dorado coincide con el cumpleaños. Exactamente. Entonces él hacía una fiesta monstruo allá en la zona del parque y bueno, y venían toda la gente. Y los mismos colonos regalaban un novillo, un toro para el asado. Sí, más vale. El asado popular, gratis era eso. Exactamente. No se cobraba. Bueno, y acá hay otra imagen de la oficina que era de Don Orchese, ¿te acordás?
cuando tenía su inmobiliaria. claro, tenía la inmobiliaria que luego sufrió un incendio total. Un incendio total, ¿no es cierto? Que era una construcción de madera y nadie se explica cómo se salvó la construcción de al lado, que era la de Fotorolle. Sí, pero, ¿sabés? Ese edificio se desarmó el hotel que tenía allá el dueño del edificio y armó ese edificio. Ajá. Ese era el resto, pero se armó bien. Sí, todo, quedó un pero hermoso... todo maderaje. Ajá. Bueno. Bueno, y ahora sí, acá es la balsa del Piraí Miní, Sí. que era cuando estaban llevando un compresor de vialidad Sí, para poder hacer voladuras, ¿viste? Sí, cuando se iba a hacer el puente del Piraí Miní. Ajá. Y ese era el que daba la presión de aire a la perforadora, a la mecha. Claro, sí, 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 para poder perforar. Y después perforar. le metían la dinamita. La ahí, sí. dinamita, ¿no? Sí. Sí, bueno, sí. Ese tiempo de los motores a querosén todavía. A querosén. A querosén. Había agricol y querosén. Sí, bueno. Sí. Sí. Bueno, otra. Bueno, y acá sí, estas eran las famosas carreras que se hacían. Que se desafiaban. Eran desafíos. Sí. Realmente era un... Pero muchas veces la gente decía, la gente tapaban todo ahí, por eso que está a caballo eran gendarmes que venían sí, a poner unos orden. rebenques. Sí, señor, sí, Sí, sí. porque la gente era entusiasta, ¿Cómo es? fanático eran. Fanático la Sí. gente. Y bueno, y ahí creo que corrían, estaba, ¿te acordás? Markievich, estaba Verón, Corsager, Surraco, Sí, Hugo Pretzel, Bubi Pretzel también. Lisa, ¿te acordás? Los Sí, hermanos Lisa, Lisa, sí. Nené Julián, Sí. Mushi Mitchell. Había un montón de Sí, gente que corrían. Y bueno, lamentablemente estamos don, llegando... don Cirilo Balsechi. Ya, Balsetti Sí. también. Estamos llegando al final de este programa. Ya nos están haciendo señas para que vayamos cerrando. Bueno, estamos muy contentos por haber terminado hoy la parte que nos tenía preocupado, ¿no? Sí. De que salga todo lo que era del barrio Belgrano. Gracias a Dios lo hemos Y terminado. todavía nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos en algunos Sí. comentarios. Bueno, en algún otro tiempo vamos a hacer de la otra. sabrán disculparnos. Sí, y señor. está dentro de nuestra idea de traer alguna persona del barrio de Belgrano un día para formar acá con él y también que nos cuente algunas cosas. Anécdotas. Algunas cosas de que Sí, señor. ellos también tienen mucho que decir en Sí. Y bueno, espero que esto que comenzó con el barrio Belgrano continúe con otros barrios. Yo creo que hay gente que tiene conocimiento y tiene material, así que sería cuestión de que se pongan en contacto con nosotros y bueno, veremos cómo se puede hacer para poder seguir con los otros barrios del Dorado. Bueno, nuevamente muchas gracias, un placer haber estado con ustedes y les espero para el próximo programa. Ojalá que sea del agrado de la enorme audiencia que tiene Canal Así 4 es. acá en El Dorado y sus alrededores. Muchas gracias, hasta el próximo programa.